Vamos a dar paso ahora de nuevo, intentarlo al vídeo que parece que ya funciona, donde va a hablar de nuevo el doctor Álvaro Urrego sobre si es segura el tratamiento extrafacial. A ver si ahora funciona. Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Rego, cirujano vascular de Chile. El tema que hoy nos convoca es el siguiente. ¿Es segura la endoblación térmica en safenas extrafaciales? En general, no solo en safenas, sino que en venas extrafaciales propiamente tales. Este es el tema que nos convoca, como podemos ver en la imagen central, una vena safena accesoria anterior que es absolutamente extrafacial, en la cual drenan múltiples paquetes varicosos. Esta es la imagen de una vena safena accesoria anterior ideal para ser tratada, donde vemos una distancia considerable entre la piel y la vena propiamente tal. Todos quisiéramos esa situación para poder realizar una tumescencia tan exitosa como esta, en la cual vemos la flecha indicando que un catéter de radiofrecuencia en el compartimento safeno. Bueno, en general existen algunas situaciones de riesgo, como por ejemplo la vena safena accesoria anterior del muslo, la cual, como sabemos, en su segmento proximal es más profunda y inclusive intracompartamental. También quisiéramos esta condición ideal para tratarla, alejada de la superficie cutánea, como podemos ver en estas imágenes. Sin embargo, no siempre es así y generalmente en los segmentos más distales la fascia, la vena safena accesoria anterior abandona el compartimento safeno y se hace muy superficial, muy cercana a la piel con las posibles consecuencias de daño térmico sobre, injuria térmica sobre la piel precisamente. También podemos ver la misma situación en esta imagen donde vemos una vena safena accesoria anterior del muslo incompetente y muy cercana, como ustedes pueden ver, en la parte superior a la unión dermopidérmica. Otra situación compleja es la safena mayor en el segmento de rodilla, como podemos ver en esta imagen, que es en la cual es absolutamente superficial. ¿Y por qué es esto? Como podemos ver en esta imagen del maravilloso libro de Miguel Lobolo, en el cuadro izquierdo podemos ver en el segmento de muslo la lámina membranosa y la fascia muscular en el muslo, lo que genera el ojo egipcio y da sostén a la vena safena. Sin embargo, en la derecha nosotros podemos ver en el segmento de rodilla donde la lámina membranosa solamente persiste y la fascia muscular desaparece, con lo que la safena no queda en un compartimiento en el cual tenga tanta sujeción y puede perfectamente hacerse más superficial. También puede hacerse hipoplásica o aplásica y ser reemplazada por una, dos, tres, hasta cuatro tributarias muy superficiales que conducen el flujo venoso desde distal hacia proximal. ¿Qué dice la literatura? En general este problema fue bastante estudiado desde a mediados de los 2000, entre el 2000 y 2010. Eh, pero yo quise traerles este trabajo, este metaanálisis, en el que este grupo revisó en Medline and Base Cochrane Library 860 artículos, encontraron 609 venas safena accesoria anterior del muslo tratadas y pudieron ver que las parestesias post láser endovenoso era del 0,7% y la flebitis en 2,5% luego el tratamiento con radiofrecuencia segmentaria. No encontraron trombosis venosa profunda, no quemaduras y en general no complicaciones. Lo interesante de este trabajo cuando uno lo estudia en detalle es que no se tomaron las precauciones diferentes a las termooclusiones realizadas en las venas safenas mayores.
Pero a los profesionales que realizamos más ciclos para poder obtener una mejor tasa de cierre de la vena, nosotros nos exponemos a un pequeño riesgo de tener alguna injuria. ¿Y cómo evitamos el daño entonces en la piel? Primero con el control térmico propiamente tal y con la adecuada tumescencia. En relación al daño térmico debemos controlarlo en las zonas superficiales y para ello usamos solamente un ciclo de radiofrecuencia o disminuimos el LED en caso del láser. Utilizamos adecuada tumescencia con anestesia intracompartimental. Para eso utilizamos agujas romas multifenestradas y bombas de infusión. Acá podemos ver en este video claramente la tumescencia realizándose en un compartimento safeno, lo que facilita mucho el procedimiento porque está más circunscrita el área a tratar, pero también puede hacerse en otras venas superficiales, como por ejemplo la tumescencia que se ve claramente en una vena perforante tibial posterior que está siendo endoablada con láser. Pero podemos ir más allá. En la actualidad, con la tecnología, podemos realizar tumescencia en nuestros tratamientos de escleroterapia en plexos reticulares, como podemos ver en este caso, donde estamos usando una bomba de infusión de bajo flujo, especialmente útiles en estos casos. Bueno, ¿es segura la endoablación térmica de las venas extrafaciales? Por supuesto que sí, como dicen estos colegas. Quiero invitarlos cordialmente a nuestro congreso de American Venous Forum en Tampa en marzo del 2024. Serán todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, a mí me corresponde presentar a los discursores de la sesión esta, pero quisiera primero en mi nombre, y creo que el de la mayoría del auditorio, dar unas palabras de agradecimiento al comité organizador, al doctor Encisa y al doctor Rodrigo Rial, el capítulo, por el extraordinario congreso y el lugar en el que estamos, que lo hace muy acogedor. Esas son las primeras palabras. Referente a la discusión, voy a presentar a la doctora Cristina Feijóo Cano, especialista en angiología y cirugía vascular del Hospital Viamed de Montecanal, Zaragoza, y al doctor Neri Orozco, exsecretario de la Asociación Guatemalteca de Flebología, y ellos nos presentarán la discusión de las ponencias que ha habido. Muchas gracias. Gracias al doctor Albernaz por su presentación y al doctor Orrego también por el vídeo. La verdad es que es un tema es interesante porque yo creo que la mayoría realizamos técnicas de termoablación y ya sea láser, radiofrecuencia, el qué hacer con esos segmentos que pues más o menos largos, de 5 o 10 centímetros, que son rectilíneos, que es muy apetitoso seguir retirando la fibra y el dispositivo, pues muchas veces nos planteamos el qué hacer. En mi caso, la mayoría de las veces prefiero solo tratar con el dispositivo endotérmico el segmento intrafascial y todo lo que sea supraponeurótico o subcutáneo, hacer flebectomías. Se va a recuperar mejor, más rápido y no van a quedar tirantez, pigmentación, que suele durar incluso a veces más de un año. Sí que es verdad que existen casos como pacientes anticoagulados o pacientes añosos que lo que queremos es solucionarles esa hipertensión que pueden tener a nivel malleolar y por evitarles sangrados al hacer resecciones o flebectomías, que puede ser interesante también tratar ese segmento suprafascial. En esos casos tenemos un láser con una longitud de onda de 1940 nanómetros, mucho más selectivo del endotelio, que puede producir menos inflamación y menos dolor. En esos casos se podría utilizar. Pero yo, mi experiencia, si puedo elegir, prefiero hacer flebectomías. Doctor Neri.
Bueno, yo concuerdo con Cristina plenamente con todo lo que acaba de mencionar, pero en la ponencia anterior se nos hacía la diferencia entre radiofrecuencia y láser. Y la verdad es que para nadie es desconocido que básicamente son lo mismo, hacen lo mismo y dan los mismos resultados. Pero son momentos como este de las venas extrafaciales donde nos hace replantearnos qué tipo de instrumento utilizar. Y la verdad es que el tener una variedad de instrumentos nos da la posibilidad de poder escoger cuál utilizar en qué momento. Yo considero que en las venas extrafaciales es seguro utilizar el láser y sobre todo el láser 1940. Y si bien algunos no utilizan tumescencia cuando trabajan con el láser 1940, creo que sí valdría la pena considerarlo cuando la distancia de la piel es menor a 5 milímetros. Si bien las guías europeas no recomiendan ningún tipo de tratamiento térmico en varices que se encuentran a menos de esa distancia de la piel, creo que podríamos utilizar una tumescencia, un láser de una longitud de onda bastante alta, y me llama mucho la atención el lead que mencionaba el doctor Luis, ¿verdad? Que ellos lo aumentaban en lugar de bajarlo, y creo que sería mi pregunta, ¿por qué aumentarlo en lugar de bajarlo en este tipo de varices? Sim. Também surpreendeu, ha surpreendido a nós outros, porque percebemos que quando hacíamos ablação com alguns casos havia um cordão fibroso, referindo a los pies, que é minha experiência. Então, quando passamos a ser um procedimento com um lead um pouco maior, se desapareceu esta complicação. E creemos que a ablação incompleta, quase completa, mas não é total, ela pode generar inflamação. E esta inflamação vai ser responsável pero isso é uma observação, não há literatura, são dados personais de outros que fazem láser em tributárias. Gracias, doctor. ¿Alguna cuestión en la sala? Bueno, pues el tema es bastante importante porque hay muchos pacientes, como ha mostrado en la estadística, de pacientes donde esa vena se hace extrafacial. Y la duda que nos cabe, efectivamente, el emplear o no las técnicas de endoablación. Tal vez el láser, en mi opinión, la capacidad de modular la frecuencia permita, y de hecho nosotros lo hacemos, seguimos tratando con esta técnica y no es motivo de exclusión. Pero es verdad lo que dice Cristina, que una alternativa es el uso de las flebectomías. Sería un poco el resumen de que no sé si alguien quiere presentar o comentar algo. Hay una pregunta. Venga, Juan. Sí, perdón. Antes, en las sesiones anteriores, se ha estado comentando la posibilidad de hacer intervenciones en un tiempo o dos tiempos, ¿no? Hacer un cierre proximal y tratar, como estáis indicando, la safena anterior mediante flebectomías en el mismo tiempo, pero también hay una posibilidad de hacer el cierre proximal, bien con endoláser o bien con una fibra de radiofrecuencia corta en el segmento más profundo y esperar. Entonces, quería saber un poco si tenéis experiencia en este tipo de manejo de las venas extrafasciales, porque muchas veces el drenaje de esa vena extrafascial depende de una única perforante, que afortunadamente está competente. Y en mi experiencia, por lo menos, estas venas extrafasciales a veces, con un cierre proximal único, se queda tratado todo el sistema. Entonces, quería un poco que hicierais comentario. Es un poco el concepto hemodinámico tipo Chiva, pero aplicado a las técnicas endoluminales. La región proximal también, y no hace tratamiento. Cristina, y si no, luego Neri. Pregunta. Nosotros tenemos una conducta de no hacer Shiva, porque creemos que es mejor hacer la ablación. Pero estudiamos durante nuestro club, Ven Club, estudiamos durante un año solo Shiva, trabajos acerca de los principios. Y hoy, nosotros, es importante esa pregunta porque cuando hablé de hacer estrategia
Shiva não é para a maioria dos casos, para a minoria, para poucos casos. Quando podemos ver uma perfurante bueníssima cerca de avena, porque se não haver a perfurante, o problema é que pode ser flebite, e é comum essa complicação. Então, essa estratégia é uma opção que temos nós outros quando vamos fazer a ablação. Há um segmento extrafacial, o mesmo uma tributária com uma boa drenagem. Esperamos os 30 dias para ser o que fazer. Pero, sim, creio que para pessoas que usam a tecnologia de Shiva, o método de Shiva, é possível fazer solo por Shiva o tratamento. Creio que sim. Pero não tenho experiência solo con Shiva. ¿Sí? Bueno, pues sí, muchísimas gracias por la respuesta y la participación a los discusores y al ponente y también al ausente. Pero vamos a dar por concluida esta mesa porque vamos un poquito cortos de tiempo, ¿vale? Y vamos a pasar a la siguiente y muchísimas gracias por todo, por la participación. Gracias. Gracias. Gracias.